voy a ser casi un telonero suyo porque no tengo intención de polarizar la discusión como he podido hacerlo en otras sesiones precedentes. Creo que la oportunidad de contar con el doctor Millán aquí nos ayuda precisamente a aprovechar al máximo su presencia para plantearle muchas cuestiones de las que él es experto conocedor. Yo quería hablar en clave de sesión pórtico, sesión preliminar, a todo lo que destila el epicureísmo de ayer y de hoy. El epicureísmo lo sacamos a colación, consideramos que es muy pertinente incorporarlo en la reflexión, porque es una filosofía bastante desconocida, vamos a decirlo así, en comparación con otros sistemas filosóficos, pero es una filosofía que ha tenido en nuestro tiempo, finales del siglo XX y principios del siglo XXI, una especial eclosión. Y como muchas veces tenemos la tendencia de no articular muy bien las causas donde residen los fenómenos en los que nos movemos, en los que nos vemos inmersos, pues creo que una escuela de filosofía, si para algo está precisamente para dar razón de algunas causas que para el común de la gente pasen inadvertidas, pero que tienen un trasfondo. Tienen un corpus de ideas que es muy bueno reivindicar y dar a conocer, y a partir de ahí, pues evidentemente, discutir, poner sobre el tapete, etc. Bueno, pues el epicureísmo viene de Epicuro, que fue un filósofo griego posterior a Aristóteles y que se quedó, vamos a decir, con una parte, incurrió en una falacia, parafraseando la lógica de Aristóteles, y se quedó con una parte del planteamiento de Aristóteles. Para Aristóteles, lo más importante era la búsqueda más o menos esforzada para alcanzar la vida feliz. Epicuro se quedó con una parte de esa afirmación, es decir, la importancia de la búsqueda de la vida feliz, pero con una matización importante. Y es que en Aristóteles la vida feliz implicaba tomar decisiones valiosas para la persona y para la comunidad política en la que se veía envuelta a lo largo de una vida entera. En cambio, Epicuro habla de felicidad en el hoy y ahora. Por tanto, la búsqueda de la vida feliz tiene un sesgo muy diferencial, porque no se toman decisiones para toda una vida, sino más bien de lo que se trata es de analizar una teoría de coste de oportunidad para qué es lo que más me beneficia a mí hoy y ahora. Y evidentemente, en nuestro tiempo, el epicureísmo y todo lo que destila esta filosofía práctica de la vida, conviene recordarlo, es, sin lugar a dudas, de enorme actualidad. ¿Y qué cabe decir sobre ello? Pues que Epicuro no construye un sistema filosófico propiamente dicho, más bien genera una escuela para que asistan cualesquiera ciudadanos e incluso no ciudadanos de la Atenas de su época, y busca sobre todo desarrollar una serie de orientaciones prácticas para maximizar el placer y minimizar el dolor. Y con el tiempo irá evolucionando y no centrándose tanto en maximizar el placer, que considerará que generará todo tipo de disfunciones si se toma en puridad, y se centrará más bien en cómo evitar el dolor. En una época como la nuestra, evitar el dolor se puede convertir en una auténtica obsesión. Sortear los males de la vida puede ser para algunos casi su único cometido vital. Pues de ahí, entre otros factores, la influencia de Epicuro. Epicuro, por otra parte, fue un filósofo que no
deseó construir un corpus de pensamiento ni original ni seguidor de Platón y Aristóteles, sino se quedó en la mera práctica. Y ese es un riesgo también de nuestro tiempo, quedarnos con recetas más o menos baratas, vamos a decirlo en un sentido crítico, recetas de andar por casa, recetas de cómo me ha ido a mí, que quizá te va bien a ti también, o al revés, qué tal te ha ido a ti y a ver si saco yo algo en claro. La tesis de Aristóteles es que teoría y práctica se cohonestan mutuamente. En caso de prescindir de alguna de las dos, sería más importante la práctica. Pero, dirá Aristóteles, que un constructo filosófico que solo sea práctica deviene en practiconería, dirá él. Es decir, en un recetario que no tiene más valor que la experiencia vital del hoy y ahora, que es como decir, no aprovecha para los que vengan después. No tiene valor de perennidad. ¿Y cómo plantea la búsqueda del placer Epicuro, y más bien cómo plantea la evitación del dolor? Pues Epicuro comparte el planteamiento de un filósofo antecesor a él, Aristipo, que considera que el hedonismo debe volverse racional y moderado para ser viable. Por tanto, sí al hedonismo, pero con matices, es decir, que sea moderado, porque la búsqueda desenfrenada del placer no genera precisamente una salud vigorosa, sino puede generar todo lo contrario. Es más, si buscamos el placer sin pensar demasiado en las consecuencias, el placer se torna peligroso. Traerá malas consecuencias a la larga. Si me dedico a comer sin control, pues evidentemente pues tendré problemas de toda índole y no solo de índole digestiva. El hedonismo moderado que inicia Aristipo y que continúa Epicuro es algo más que un simple cálculo racional. Su postura pretende, sobre todo, ser un remedio para los males que nos rodean, especialmente al hombre de su tiempo. Y su filosofía se presenta como un cuádruple remedio, un tetrafármacon, contra las cosas que nos perturban y nos quitan la paz. ¿Y cuáles son esos males, según Epicuro? En primer lugar, el miedo a la muerte. Vivimos con la preocupación constante de que la vida se va a terminar, y el problema no es que no vayamos a morir, sino que vivimos pensando en esto y nos agobiamos. Epicuro diseñará un remedio apropiado para este mal. Es preciso darse cuenta de que la muerte no es nada para nosotros, precisamente porque si vivir es sentir el presente, cuando muramos ya no sentiremos nada. El argumento es claro. Si vivir es sentir, morir es dejar de sentir. Por lo tanto, no sentimos nada, no sentiremos nada una vez muertos. Es decir, no hay nada que temer porque no hay nada en el fondo. No habrá nada. La muerte hay que verla como el último instante de la vida o el primer no instante. El segundo temor que nos quita la paz es el miedo a los dioses. El miedo a los dioses, para Epicuro, dice que el griego de su época vive atemorizado por la cólera de Zeus y los dioses del Olimpo. Basta leer las tragedias griegas para entender por qué les tienen miedo. ¿Y por qué? Pues porque en cualquier momento el castigo por una falta consciente o inconsciente puede arruinar nuestra vida. Los hombres viven con un temor constante, presos de supersticiones absurdas. Epicuro tiene un remedio sencillo contra este mal. Hay que darse cuenta de que a los dioses no les vemos, por lo que es muy posible que no existan. Además, en el caso de existir, ¿es que en realidad les podemos importar algo? No, no les importamos nada.
ya que si existen, viven en su mundo feliz y no tienen por qué preocuparse de los pobres mortales. El tercer mal del espíritu, dirá Epicuro, es el miedo al dolor. Quizás sea esto lo que más nos quita la paz, el pensar en el posible sufrimiento. Ante ese problema, aparentemente Epicuro no lo tiene tan fácil, porque podemos pensar que la muerte no es nada, también que los dioses no existen, pero ¿y el dolor? Aquí Epicuro tiene una respuesta al problema. El dolor está sobre todo en nuestras mentes, ya que nos obsesionamos con él. La clave para afrontar el dolor es minimizar el problema, darse cuenta de que el dolor real es mucho menor de lo que pensamos y que cuando llegue, llegará. Lo peor que nos puede ocurrir es estar pensando continuamente en él. ¿Cómo sufriré con esta enfermedad? ¿Qué mal me siento? ¿Cuánto cuesta hacer esto? Si dejamos de pensar en el dolor y simplemente lo sufrimos cuando toca, entonces el dolor en realidad no es para tanto. Es cierto que no podemos anular el dolor, pero sí podemos anular nuestra constante preocupación por él. Y la última fuente de preocupaciones para Epicuro en la vida humana es el deseo. Aquí es donde entra en juego la acción humana de una manera más clara. ¿Cuál es el problema según Epicuro? Que deseamos demasiado. Y los deseos producen insatisfacción y frustración. Si alimentamos el deseo siempre pedirá más. Hoy quiero un coche, mañana quiero otro más rápido y cómodo, cuando lo logre querré tener un yate, etc. Siempre puedo querer más. Y el problema es que los deseos nunca estarán del todo satisfechos. Siempre hay opción a un plus. Por eso, si entrego mi vida a los deseos, necesariamente viviré en una frustración permanente. La receta de la farmacia epicúrea es la siguiente: evitar los deseos superfluos. Dar satisfacción únicamente a los estrictamente necesarios y, en la medida del posible, satisfacer aquellos innecesarios, pero convenientes, que estén a nuestro alcance. Un ejemplo de deseo innecesario es el afán de tener cosas. Un ejemplo de deseo necesario es la inclinación a tener vivienda y comida. Un deseo innecesario pero conveniente estaría en querer una vivienda cómoda y una comida apetitosa. Este remedio se podría resumir de la siguiente manera: no desees demasiado. El cuádruple remedio, si se piensa detenidamente, consiste en una supresión de los males por la vía de la anulación del pensamiento y el deseo. Y eso en nuestro tiempo sucede constantemente. No tanto por el supuesto nirvana el que algunos quisieran vivir, sino sobre todo por la tentación permanente que tenemos por parte de muchos que lo podemos percibir e incluso escuchar por parte de ellos mismos, es: procuro pensar lo menos posible. Procuro no darle vueltas a las cosas, porque no tengo salida, no le veo salida, veo una vida laberíntica y entonces lo mejor es no pensar en nada y sigo mi vida. No pensar en la muerte, no pensar en los dioses, no pensar en el dolor, no desear nada. Vivir el presente buscando un gozo tranquilo y punto. Nuestra vida es eso, y luego nos moriremos y se acabó. Por tanto, se trata de un hedonismo que tiene una gran ilusión en los placeres efímeros y es un hedonismo que en el fondo minimiza la vida humana para evitar todo sufrimiento. Es un hedonismo moderado. El gozo tranquilo del que habla Epicuro es ante todo una ausencia de sufrimiento, un vivir tranquilo y sin preocupaciones, gracias al esfuerzo de no pensar en lo que no hay que pensar y no sufrir innecesariamente. En todo caso, lo que podemos cultivar son los pequeños placeres que no llevan consigo sufrimiento alguno, los placeres intelectuales. La música, la literatura, la conversación. Evidentemente uno puede llegar a estar saturado de escuchar música o puede aburrirse leyendo una novela, pero estos placeres no llevan consigo un gran dolor, por lo que se pueden cultivar sin demasiados problemas. Por tanto, podemos concluir que estamos ante una ética de tipo distinto a los modelos de Platón y Aristóteles. Se trata de un saber práctico frente a la vida que no construye, que no se articula sobre valores objetivos definidos, más allá del agrado o desagrado. Y esto conecta
absolutamente con ese aire de familia posmoderno que tenemos hoy, donde no hay que pensar demasiado, que dirá Gianni Vattimo, no hay que tomárselo demasiado en serio, que dirá Richard Rorty, es decir, hay que abusar incluso de la ironía, no preocuparse por aquello que no está en nuestra mano resolver y, sobre todo, como dirá Foucault, cuidado de sí, cuidado de nosotros mismos, que es el mejor cuidado que podemos practicar. Un saber práctico, por tanto, que carece de una noción de bien y mal sobre la que fundamentar la existencia. Es una filosofía que se reduce a una cuestión práctica elemental, disfrutar o sufrir. La razón interviene en esta disyuntiva mediante el cálculo. El bien se podrá decir que es sentirse bien y el mal se puede entender que es sentirse mal. Pero no hay más allá de nosotros una noción de bien objetiva ni de mal objetivo, sino es cómo lo vivimos, cómo lo sufrimos nosotros. ¿Y cuál es el problema de este planteamiento? Pues tiene muchos, pero sobre todo la autorreferencialidad que destila. Es decir, todo gira en torno al propio yo. No queda espacio para coexistir con otros. No queda espacio para aprender de otros. No queda espacio para ponerse en la piel del otro, sino lo que queda es vivir centrado hoy y ahora. Ayer ya pasó, mañana tal vez no llegue, y vivo en el carpe diem instalado. Bueno, pues este es el modelo de la antigüedad que ha tenido enorme resonancia en la posmodernidad, en esa época en la que los grandes ideales ilustrados de objetividad, imparcialidad, supuesta emancipación, neutralidad, han quedado denostados, han quedado devastados, y lo que queda es un centrarse en lo que a mí me afecta. Yo te cuento cómo me va, tampoco espero que me digas mucho o poco, que me escuches por lo menos, y por supuesto, cada uno luego seguirá más allá de nuestra conversación de hoy y ahora. Cada uno seguirá con su propia vida. Bien, pues este es, digamos, el pórtico, y ahora el doctor Millán continúa con los temas que nos interesa de posmodernidad y cómo afecta a la salud mental. Muchas gracias, doctor Ginés. Pues bien, efectivamente, después de hablar de Epicuro, voy ahora a referirme a la sociedad posmoderna, algo y sus repercusiones fundamentalmente médicas y psicológicas. Una parte, cuando nos íbamos a la modernidad, teníamos prácticamente era una especie de monolito, en el sentido que sabíamos a dónde íbamos, lo que queríamos, y eso se reflejaba prácticamente en una cierta estabilidad física y psicológica. Fundamentalmente hay un siglo, que es el siglo XIX, que es el siglo de la Ilustración, donde realmente vemos que con el progreso, con la razón del siglo de las luces, lo podemos prácticamente comprender prácticamente todo. Y prácticamente hay una cierta estabilidad social, una estabilidad psicológica, y el ser humano más o menos tiene un vector hacia dónde ir. Estamos hablando de la modernidad, del modernismo. Y todo se puede prácticamente explicar por varias cosas, como decía Lyotard. Tenemos a Cristo, tenemos a Dios, que nos da sentido, tenemos la razón, el progreso del siglo de las luces, que nos da también sentido, porque gracias a ello, al progreso y la razón, vamos a ser felices. Por otra parte, el propio capitalismo que va surgiendo, aunque está creando mucha pobreza, está creando riqueza y se ve como algo que pueda ser positivo. Y también, como decía Lyotard, con el comunismo
habrá una mejor o un mejor reparto de la riqueza. Por lo tanto, prácticamente en estos 4 arbotantes o en estos 4 vectores teníamos un poco la salvación y parece que todo iba bien. Cristo, Dios, por otra parte la razón del siglo de las luces, por otra parte el capitalismo y por otra parte el comunismo. Pero llega al final del siglo XIX y llega al principio del siglo XX. Y aquí se empiezan a desmoronar prácticamente todos estos vectores, según habla Lyotard, pero que en parte es cierto. Por una parte, ya veníamos arrastrando desde el siglo XIX con Nietzsche y los nihilismos de que Dios había muerto. Si la razón está implicando un antropocentrismo, Dios ha muerto. Con lo cual, uno de ese tétrada se me va a caer. Y la gente, por lo tanto, ya no tiene o no busca la trascendencia en lo que es Dios. Por otra parte, con respecto al capitalismo, al principio del siglo XX, todo va muy bien. La gente es feliz, la gente vive bien, pero aparece una cosa que era inesperada. No hay que decir que la culpa pueda ser del capitalismo, pero realmente se produce el crack del 29. Ese crack del 29, que no era esperado, produce un verdadero destrozo psicológico a muchísima gente y a plantearse psicológicamente que el capitalismo no funciona. Por otra parte, tenemos también el problema del comunismo. Vemos que hay muertes, matanzas, desastres. Tampoco me va funcionando. Y que nos queda la razón, el progreso. Si la meta, como decíamos en el siglo de las luces, es el progreso o la razón, algo de sentido nos dará esto. ¿Sentido? En la Primera Guerra Mundial, del 14 al 18, se prolonga, porque no es la segunda, con la Segunda Guerra Mundial, que es la continuación de la primera, y el progreso. ¿Dónde nos ha llevado? A las cámaras de concentración, a Auschwitz, a Treblinka, a Dachau, etcétera, donde millones y millones de personas con el progreso han sido masacradas en formas de una tecnología y en forma de un sistema burocrático. ¿Qué quiere decir con esto? Que el ser humano, después de la Primera Guerra Mundial y después de la Segunda, prácticamente se plantea que estos arbotantes no me sirven para nada. No me sirve la idea de Dios porque hemos caído en el nihilismo. No me sirve el progreso porque nos ha llevado a los campos de concentración. El capitalismo nos ha llevado a un crack del 29 y el comunismo ya sabemos lo que ocurre. Pero el ser humano prácticamente, aun haciéndose estas preguntas, lógicamente tiene que salir de la Segunda Guerra Mundial y desde el año 45-46 hasta prácticamente los años 60 hay que restaurar Europa. Y la gente no se pregunta en esos momentos cosas filosóficas, sino que hay que levantar Europa. Pero ¿qué pasa en los 60? En los 60, cuando prácticamente la infraestructura europea está casi ya levantada, ¿qué pasa? Que hay una explosión demográfica de población, gente joven que no ha vivido la Segunda Guerra Mundial. Y esa explosión demográfica y además el desconocimiento de lo que ha ocurrido realmente en la Segunda Guerra Mundial hace que realmente la gente joven en Estados Unidos y después, lógicamente, en Europa, empezando en Estados Unidos y después pasando a Europa, concretamente en mayo del 68, aflora lo que estaba prácticamente latente ahí, que son los fracasos del modernismo.
Y en estos fracasos del modernismo le vamos a llamar el posmodernismo, que es bautizado en 1979 por Lyotard. No es una escuela filosófica, sino que son unos filósofos que levantan acta, vamos a llamarlo así, levantan acta junto con sociólogos de lo que han visto y de lo que están viendo, cambios, conductas, etc. Por lo tanto, hay autores, solamente los nombraré, como Lyotard, digamos que en 1979 habla de la condición posmoderna, Bauman, Derrida, Bátimo, Lipovetsky, pero en pocas palabras lo que están diciendo es los grandes metarrelatos que tenían sentido en el modernismo, que los hemos comentado antes, se han desmoronado. Se han desmoronado. Entonces, la pregunta es, ¿qué hacer ante esa situación? El ser humano, ante esa, digamos, no proyección, no tener esos metarrelatos, entonces vuelve a sí mismo. Es decir, de una forma centrífuga, vuelve a un sentido centrípeto. Y dice, si la vida no tiene sentido y los grandes relatos no sirven para nada, me sirven los microrrelatos. Lo que yo pienso, yo voy a vivir mi vida porque lo de alrededor, lo que tengo fuera, no da sentido a mí mismo. Entonces aparece ese hedonismo, ese narcisismo, esa vuelta hacia uno mismo, que es una vuelta centrípeta, hacia lo que vamos a llamar el intracuerpo, en vez de, por ejemplo, lo que ocurría antes, que era la comunicación. Es decir, que lo que quiero decir con esto es que no es que mayo del 68 fuera realmente la causa, fue una cosa que estaba latente y fue desencadenante, pero que ya realmente grandes filósofos, sociólogos, historiadores ya se plantearon ante el choque cultural de la Primera Guerra Mundial. Y después, en el año 68, digamos que eso fue el desencadenante de la ruptura con todos los valores tradicionales antiguos, como la familia, salió en aquella época, se le oía la píldora efectiva. Es decir, era romper con todos los valores tradicionales. Hagamos lo imposible, seamos, ¿no? Todas las frases del famoso Daniel Rojo, de Daniel Cohn-Bendit, que en la Universidad de Nanterre realmente fue Procó el revolucionario, que sabéis cómo empezó todo el tema en el aspecto de que querían los estudiantes ir al sitio donde estaban las chicas, en las chicas para estar con ellas. Y el ministro de Deportes, François Michord, le dije que se bañara en la piscina. A partir de entonces, ese desencadenante de esa broma que le dijo François Michord, báñese usted en la piscina si tiene problemas. Pues entonces, eso fue un poco el desencadenante de lo que fue mayo del 68, que mayo del 68 no fue solamente mayo del 68, sino como una especie de ondas masivas se fue realmente llevando a muchas partes del mundo. Mayo del 68 llegó hasta Tokio, llegó a Tokio, llegó hasta México. Y muchas veces hablamos, mayo del 68, la vuelta, fue una cosa, sí, revolucionaria, pero no ocasionó muertos. Bueno, cuando se llegó a México, tenemos los problemas de Tlatelolco, tenemos los problemas de Tlatelolco, donde realmente en Tlatelolco murió muchísima gente. Es decir, que mayo del 68 lo que hace con el tiempo es institucionalizar ese narcisismo en las instituciones que antes no estaban, sino que eran un grupito exclusivamente universitario. Esto se institucionaliza hasta hoy en día y, por lo tanto, ese narcisismo de unos cuantos universitarios se institucionaliza, conllevando a lo que es mi campo ahora, a un tipo de patologías relacionadas con el hedonismo o el narcisismo que existen y que imperan hoy en día. Simplemente hacer un comentario. Por tanto, la palabra clave es el narcisismo patológico. Y ese narcisismo patológico va a derivar a múltiples y múltiples patologías. Fíjense ustedes que, y esto
hay que decirlo que lo hago un poco in memoriam del doctor Alonso Fernández, que para mí fue un gran especialista en los años 80 de psiquiatría, y le debo esta charla en parte porque realmente habló mucho de la psiquiatría transhistórica y transcultural. A mí me hizo prácticamente abrir los ojos con respecto a cómo evoluciona la psiquiatría, cómo evoluciona la medicina más humanística y cómo se producen cambios en las neurosis. Por ejemplo, como cosa anecdótica, no es lo mismo la patología psiquiátrica que aparecía en el siglo XIX y principios del XX, donde predominaba fundamentalmente la histeria. La histeria era muy frecuente en el siglo XIX y XX, muy frecuente, era prácticamente lo que existía. Entonces, incluso me pueden preguntar, bueno, ¿pero qué entiendes por histeria? Bueno, la histeria se puede entender de muchas formas. Se puede entender como un trastorno de la personalidad, como una forma de actuar y también como una neurosis en el sentido de que reprimes algún complejo o algún conflicto y entonces lo desplazas hacia una parte del cuerpo. Por ejemplo, eran muy frecuentes las parálisis, por ejemplo, las cegueras en aquella época, histéricas. Siempre la histeria tiene dos componentes. Primero, hay un simbolismo. Con la ceguera se quiere decir, no quiero ver esto. Y en la segunda parte, la ganancia secundaria es, quiero que me quieran. Es decir, con la histeria siempre había una comunicación con la otra, pedía siempre ayuda a la otra persona. Por tanto, era muy frecuente, cosa que ahora no lo es tanto, por ejemplo, la ceguera. También era frecuente, por ejemplo, la sordera. La sordera estaba expresando simbólicamente, yo no quiero oír esto. E inconscientemente lo reprimían y no oían. Pero por otra parte, la ganancia secundaria es que siempre el histérico tiene que tener público, porque quiere que le quieran. O había, por ejemplo, una parálisis de un brazo, y en esa parálisis de un brazo podría estar simbolizando pues, muchas cosas. La última vez que estuve aquí, cuando hablé de la histeria, porque es un término que podemos decir, es que la histeria es un término muy antiguo, cuidado. La histeria como tal, histeria, hay muchos compañeros y yo sigo empleándolos porque nosológicamente es un buen concepto, sin desechar, por supuesto, la clasificación del DSM americano. Pero entre esas dos cosas, muchos especialistas, entre los que me encuentro, seguimos hablando de la histeria. Pero la histeria como concepto de neurosis de conversión. Es decir, yo tengo un problema, tengo un conflicto en el inconsciente y lo desplazo hacia algo como ganancia, pero por otra parte también quiero público. Dije que la última vez que estuve aquí hablando de la histeria puse el ejemplo de cuando era soldado versus cabo Hitler. En la Primera Guerra Mundial sabéis que era muy frecuente los gases de la Primera Guerra Mundial, el gas mostaza y otro tipo de gases, como por ejemplo la Cruz Amarilla también, que era muy típica de los londinenses. Bueno, Hitler hubo una temporada que se quedó ciego y se achacó a que era por el gas mostaza. Los médicos sabían que no era por el gas. Había hecho una histeria, había hecho una neurosis de conversión. No toleraba el conflicto de la guerra y entonces se quedó ciego inconscientemente para no ir a la batalla. Por lo tanto, eso fue una neurosis de conversión que tuvo Hitler. Y está demostrado, está en los libros, etc. Lo llevó un tal Forster. Pero Forster, que era una persona inteligente, que eso le llamó entonces neurosis de guerra, que era histeria, sabía cuál era el tratamiento. Y el tratamiento era fundamentalmente la sugestión o la hipnosis. Simplemente con la sugestión de decirle que iba a ser un ser que iba a ser apreciado por el mundo y que realmente iba a conquistar Europa, etcétera, etcétera, hizo que prácticamente la ceguera desapareciera. Es decir, que la sugestión, que es lo que pasa con la histeria, hizo que se curara. Como
como ejemplo anecdótico. Pero fijaros una cosa, eso ocurre a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Y a partir de la Segunda Guerra Mundial, como ya la histeria prácticamente va desapareciendo porque ya se van conociendo los fenómenos y porque en principio ya nadie quiere atender a nadie, entonces ya inconscientemente el ser humano ya no pide ayuda con la histeria. Empieza a aparecer a partir de la Segunda Guerra Mundial una comunicosis, o sea, una degeneración en la comunicación. Ya son los primeros signos de que empieza ese narcisismo a empezar a partir de la Segunda Guerra Mundial. Pero ya es a principios de los 60, 70, con esto que hemos comentado, mayo del 68, aunque realmente viene de Estados Unidos con Mario Rubio, y después pasa a Daniel Rojo, ¿no? Cuando realmente ese narcisismo va aflorando en toda su extensión y expansión, y entonces el ser humano ya no quiere, ya se desentiende un poco de los demás. Es decir, los metarrelatos que antes daban sentido a nuestra vida, como se han desmoronado, hacen de que yo debo vivir mi vida, debo interpretarla como me dé la gana y a vivir cada momento y en cada instante. Es el hedonismo llevado a su culmen. Claro, la histeria va desapareciendo y aparece ese narcisismo patológico que conlleva a que aparezcan una serie de patologías que yo las he resumido fundamentalmente en tres. Por una parte, fijaros, si antes con la histeria lo que la persona decía simbólicamente es tengo un problema, pero ese problema lo desplazo al extracuerpo, alguna parte de fuera del cuerpo, y quiero que me quieran, ahora realmente desaparece la histeria y lo que aparece es una patología que es una neurosis del intracuerpo. No es simbólica. Es un conflicto, pero no es simbólica. Es decir, si antes eran cegueras, sorderas, convulsiones, es decir, del sistema nervioso central, ahora aparecen manifestaciones gastrointestinales, palpitaciones, taquicardias, diarreas, colitis. Es decir, la psicología transhistórica nos dice que del extracuerpo hemos pasado a una patología del intracuerpo. La persona que va al médico ahora es muy difícil que vaya con parálisis o con parálisis de algún brazo, histérica o cegueras, etcétera, pero sí que viene con molestias gastrointestinales, palpitaciones, colitis, etcétera, porque es el intracuerpo. Por lo tanto, esa sería la neurosis que hemos llamado visceral, porque afecta a las vísceras. Y detrás de esa neurosis visceral, la mayoría de veces hay una depresión enmascarada. Es decir, hoy en día las depresiones prácticamente en la cual uno dice me encuentro mal, no tengo ilusión por nada, no tengo ganas de vivir, etcétera, se dan, claro que se dan. Y cada vez hay más, pero normalmente suelen ser enmascaradas. Suele ser, me duele el estómago, me duele la cabeza, es el intracuerpo. Y el médico, como humanista que debe ser, que se está perdiendo la parte humanística, debe indagar en esa persona y decir, a usted no le duele el estómago, usted lo que tiene es una depresión. ¿Por qué? Porque hemos desplazado todos los conflictos al intracuerpo. En segundo lugar, bueno, pueden comprender que esa neurosis visceral que hemos llamado es el núcleo de lo que llamamos hoy y de lo que ya el doctor Roth Carballo en su momento es la medicina psicosomática. Nunca me cansaré de decirlo, pero hay muchos médicos en los cuales me incluyo, procedemos de esa medicina humanística que se está perdiendo tanto y que realmente teníamos referentes tan importantes como hace muchos años Marañón, como teníamos a Lain Entralgo, como teníamos a Roth Carballo, etcétera, etcétera, etcétera.
en el cual el ser humano no era solamente visto por el órgano, sino por el aspecto psicológico y por el aspecto sociológico en el cual vive la persona, que es muy importante. Y hoy en día es lo sociológico lo que está predominando. Segundo punto, como consecuencia de ese problema del intracuerpo, el ser humano, para producir placer, para tener ese placer instantáneo, recurre mucho ¿a qué? A las conductas de adicción. Hoy por hoy ya no es un problema espiritual en el sentido de que las drogas las utilizamos como un aspecto espiritual, como las podían utilizar los antiguos y tal. No, no, no. Es un problema ya mercantilista para saciar realmente mi falta del self, mi miseria del self. Esa miseria del self, esa falta de autoestima, la relleno con las conductas de adicción químicas y conductales. Y como dice Bauman, o sea, Bátimo, en la edad, la sociedad vacía, etc., como realmente no hay una trascendencia, ya no hay un teleos, no hay una teleos, no hay más allá, entonces lo que tiene sentido es el intracuerpo. El cuerpo es la base, digamos, de la felicidad. De hecho, se explica que la figura del cuerpo es precisamente un problema muy importante para muchos. Así, por ejemplo, como realmente no existe más allá del cuerpo, hay mucha patología del cuerpo sin conductas de adicción. Por ejemplo, la anorexia mental. La anorexia mental en gente joven y no tan gente joven. La anorexia mental es una huelga de hambre. Es una huelga de hambre que se hace contra los padres generalmente porque hay un conflicto de los padres. Generalmente puede haber una disfunción familiar. Y entonces, ¿quién lo paga? El cuerpo. El cuerpo entra en anorexia mental. Muchas veces acompañado de lo que llamamos bulimarexia, que es tendencia a la anorexia mental con verdaderos atracones de comer o de cenar. Mezclan la anorexia con atracones de comer. Es decir, siempre está el cuerpo por el medio. El cuerpo por el medio. Y como decía Lipovetsky, y no hace falta que lo diga Lipovetsky, lo vemos constantemente. Gente, si vosotros vais, o ustedes van por las calles, generalmente, ¿qué vemos a lo mejor? Grandes almacenes. Para hacer ejercicio, halterofilia, no sé cuántos. Muchos podemos pensar, es que la gente quiere estar sana. No. La gente no quiere estar sana. La gente quiere estar por su narcisismo, cachas. Así de claro, así de claro. Es decir, es la expansión del narcisismo, en el sentido de que no es por la salud, es la vigorexia, que es una enfermedad precisamente por esa expansión del narcisismo. O sea que podemos ver muchísimas patologías del cuerpo, pero vayamos más allá. Todas las parte de cirugía plástica que hay, sé más guapo, no sé cuántos, etcétera, todas las operaciones. Porque es que como no hay trascendencia, no hay más allá, tenemos que cuidar el cuerpo. De ahí realmente el problema, que para mí es un problema, sobre todo cuando nos vamos haciendo mayores, tanto los hombres como las mujeres, porque si esto no tenemos claro, y no tenemos claro la trascendencia, podemos caer en verdaderas depresiones, porque lo único que importa en esta vida es ser guapo. Segundo punto, como consecuencia de todo esto que estamos hablando del cuerpo, aparece el hedonismo de conductas de adicción químicas y conductales, que este punto, ahora lo resumo, pero que el 25 de mayo, aproximadamente, creo que es el 25 de mayo, voy a dar una conferencia sobre las conductas de adicción, pero no químicas, sino las comportamentales. Entonces, hay conductas de adicción, ahora de pasada, pero son muy importantes, por ejemplo, al sexo. Es lógico. Conductas de adicción al sexo porque es utilizado el otro, la persona, en una especie de cosificación, entendiendo el término de George Lukács. Lo cosifico a la otra persona para obtener yo ese narcisismo, ese placer que realmente después va a sucumbir, como lo habíamos dicho antes, en un problema de sentimiento, a lo mejor hasta de culpa. Pero por otra parte hay conductas de adicción, por ejemplo, al trabajo. El trabajo, para mucha gente también, es una conducta de adicción para reautoafirmarse. Y esa reautoafirmación
como causa, como consecuencia también de una falta de autoestima, va a conllevar a problemas tan grandísimos como, por ejemplo, el problema del infarto. Una persona con una conducta de adicción al trabajo es susceptible de tener infarto. Hay conductas de adicción, y esto ya es para la próxima charla, de las redes sociales. ¿Y qué tiene que ver esto con el narcisismo? Lo tienen que tener muy claro. Los chicos jóvenes, y no tan jóvenes, pero sobre todo los chicos jóvenes, cuando realmente llevan, por ejemplo, sus móviles, etcétera, cada vez que realmente la otra persona le da un me gusta o un like, ¿qué está diciéndole? Está expandiendo su propio narcisismo. Además, yo he visto hasta niños coger rabietas porque a lo mejor no se le han dado like. ¿Comprenden? Es decir, permitan la expresión, es ser yonki del narcisismo. Y se necesita estímulos narcisistas con las conductas de estas de adicción a los móviles, etc., y con el like, eso es muy importante. Hay una conducta de adicción que me preocupa muchísimo porque esta ya salpica a mucha gente, que es la conducta de adicción al poder. Al poder. El poder puede ser y precisamente por esta sociedad en que vivimos, es un peligro realmente para las sociedades. Las sociedades, por hacer un resumen, han pasado de sistemas democráticos a sistemas partitocráticos y a sistemas personalistas en todo el mundo, en todo el mundo, produciéndose una verdadera esquizofrenia lógicamente, entre el que lleva el poder, el que tiene el poder, y lógicamente el pueblo. Si ustedes, ahora me falta el tercer punto, si a ustedes les gusta alguno el cine, yo voy a decir uno de los personajes que a mí me han gustado mucho en los años 80, para otros dicen ni me lo nombres, que es Woody Allen. Woody Allen. Alguien como Jack Lemmon hablaba de que Woody Allen solamente hacía películas de neurosis del amor. Bueno, Woody Allen a mí me gustó mucho en su época, hizo buenas películas dentro de su estilo y empezó haciendo, acuérdense si a alguno de ustedes les gusta, empezó a hacer películas como Bananas, Toma el dinero y corre, etc. Después hubo una especie de acmé de Woody Allen, donde hizo las mejores películas, como por ejemplo fue Manhattan o por ejemplo Annie Hall. Pero hubo una película de ella que fue extraordinariamente buena, y está relacionada con esto, muy buena, pero que pasó muy desapercibida, pero muy bueno por la crítica, que fue Zelig. Algunos que les gusta a lo mejor Woody Allen les ha quedado así como diciendo, uy, conozco a Woody Allen y no conozco a Zelig. Fue una grandísima película. Zelig era una persona, la película estaba desarrollada en los años 20 como un documento, entonces era una persona que normalmente estaba, por ejemplo, en aquella época hablando con un judío y se convertía en un judío. Estaba en el sistema nazi, acuérdense, imagínense a Woody Allen, se veía con la barba y parecía un judío, después, o un nazi, parecía un nazi. Estaba hablando con un doctor y se transformaba en un doctor. Con lo cual no sabían lo que tenía. Hasta que realmente llegó obviamente, su psicoanalista de turno, que en ese caso ya no era Diana Keaton, sino que era Mia Farrow. En aquella época la amante era Mia Farrow, que hizo de psicoanalista, que se llamaba Eudora. Y le dijo Eudora, le preguntó Zelig, ¿qué me pasa, doctora? Porque no puedo vivir así, me transformo cada vez. Y ella exactamente le hizo una hipnosis, y entonces le dijo, quiero que la gente me quiera, y por eso me voy transformando. Es decir, Zelig deseaba ganar la aprobación de los demás, ser aceptado. Salía el narcisismo de nuevo. ¿De acuerdo? Con eso vemos exactamente, aunque lo vemos en todas las películas, pero Zelig fue el punto culminante donde realmente se vio realmente
que para él es muy importante el tema del narcisismo. Y tercero, para terminar, de las patologías, hemos dicho las neurosis viscerales, no hysterials, las conductas de adicción químicas y no químicas que van interrelacionadas, y después la tercera, que está interrelacionada con las anteriores, es la depresión. Pero fíjense, la depresión yo la estoy tratando aquí y ahora fundamentalmente por algo que a veces se nos escapa. No porque uno tenga problemas económicos, que es muy importante, o por problemas sentimentales, sino porque es muy frecuente la depresión por vacío existencial, la depresión por tener un gran vacío existencial. Empezando por el problema del individuo, después afecta al microsistema, que es la familia, y después al mesosistema. Es muy frecuente en la clínica ver depresión porque uno ya se aburre, sobre todo a partir de ciertas edades, lo estábamos comentando antes, donde si una persona no tiene una trascendencia hacia algo o hacia alguien, esa persona tiene, estoy hablando de personas ya un poco mayores, tienen muchas horas muertas. Y eso puede conllevarle, si no tienen una reestructuración de su escala de valores o recursos, a verdaderas depresiones existenciales, depresiones noógenas, como la llamaba Viktor Frankl. Viktor Frankl, el que murió, toda su familia la mataron en el campo de concentración, murió su mujer, murió sus hijos, etc. Y él se salvó diciendo con la logoterapia que si se tiene sentido por la trascendencia hacia algo, esto es la salvación para la persona. De ahí que ya estamos cogiendo, digamos, un punto de los más importantes para evitar ese narcisismo o contranarcisismo, que es la trascendencia. Hay Maslow de la psicología humanista, hablaba de un pequeño chiste o metáfora donde se explica todo esto muy bien. Hablaba y decía lo siguiente: 2 más 2 es igual a 4, por ejemplo. Eso lo diría una persona normal. Pero añado más, diría, 2 más 2 es igual a 4. ¡Qué interesante!, diría una persona normal. 2 más 2 es igual a 4, pero no lo aguanto. Sería el neurótico. 2 más 2 es igual a 5. Sería el psicótico. Está fuera de la realidad. Pero hay otro que me preocupa, que es este existencial. Diría, 2 más 2 es igual a 4. ¿Y a mí qué? Es un ejemplo muy bueno que da Maslow sobre el problema existencial. Y para terminar, antes de que hablemos un pequeño debate, comentar, aunque se comentará en el debate, pero ya termino, es que fundamentalmente dentro de esa tríada, es mucho más amplia, pero estamos resumiéndola, me preocupan muchas cosas, pero me preocupan 2 grupos de gente sobre todo, con esta expansión del narcisismo que estamos viviendo. Me preocupan sobre todo los jóvenes, sobre todo ya no los adolescentes o post, sino los que van a entrar en la adolescencia, y las personas mayores. Yo recuerdo hace años, cuando hice un máster X, puse como ejemplo, el doctor Ginés lo conocerá el tema, hablé de una frase que me gustó mucho del doctor Gallego, de la Universidad Católica, cuando decía él hace muchísimos años de que había 2 tipos de jóvenes. El tradicional, con un pensamiento secuencial, lógico, reflexivo, con un buen afrontamiento. Según la expresión de Freud, sería un poco basado en el principio de realidad. En cambio, el posmoderno, que hemos estado hablando, es más impulsivo, está vacío, es expansivo de enfrentamiento, con logorrea, con gran vacío existencial y dialógico, es decir, diálogo desde el enfrentamiento y la logorrea, y que tengo derechos, que tengo derechos, y esos derechos me los va a dar fundamentalmente o mi padre o el Estado. Es decir, estaríamos entrando, según la concepción de Freud, en una personalidad oral narcisista. ¿De acuerdo? Por tanto, me preocupa sobre todo el tema de la gente joven, más joven, no
sobre todo los que van a entrar en adolescencia, por ese tipo de personalidad. Y me preocupa también, según, como comentaba para terminar, me preocupa sobre todo la gente mayor, porque, como decía Enrique Rojas, el doctor Enrique Rojas, si estamos en una sociedad muy narcisista y esto ya no lo puede utilizar, aparece el hombre like, el hombre Kleenex. Si nos sirves, lo tiramos, cuando realmente hay que dar un balón de oxígeno fundamentalmente a todos los que somos mayores, porque tenemos pues, la mayor sapienza de la propia vida y de la experiencia que tenemos, no solamente en nuestras vivencias actuales, sino también, lógicamente, en lo que hemos estudiado. ¿De acuerdo? Pues ese es el pequeño resumen. Bueno, ahora, ¿se oye? ¿Se oye bien? Vale. Bueno, vamos a entrar ahora mismo en diálogo, pero simplemente yo quería apuntar. No hace mucho leía una entrevista con una psiquiatra mayor, con muchos años de experiencia, que decía lo siguiente. Antes, los niños me venían con los mocos en la boca o en las narices. Ahora me vienen que quieren suicidarse. Bueno, pues digo, si quieres apuntar algo al respecto. Bueno, eso está relacionado con lo que estamos comentando ahora, en ese aspecto. El niño, lógicamente, tiene un referente, que son los padres, y un referente también de tipo social, está claro. La sociedad en la que vivimos, lo comenté la última vez y lo ha comentado el doctor Ginés, es una sociedad, hemos comentado, narcisista. Como consecuencia del narcisismo se produce lo que en términos médicos se produce lo que se llama algofobia, miedo al dolor. Miedo al dolor, porque vivimos bien. Ante cualquier cosa tenemos miedo al dolor físico y psicológico. Y obviamente ante pequeñas cosas, el dintel, a la frustración que tiene normalmente un niño, no es el dintel que podría yo tener cuando era joven, tampoco, por supuesto que no. Y entonces, lógicamente, los niños, aunque no vayan a realizar esto, y muchos lo hacen, los niños no son verdaderamente histéricos en ese sentido porque lo hacen, pueden suicidarse, pero es precisamente por esa introyección del narcisismo y sobre todo por el miedo al dolor ante todo y porque el dintel a la frustración es bajísimo. Los padres y la sociedad se le han ofertado todo y no tienen ellos conciencia de dónde proyectarse, etcétera, etcétera. Yo, perdonadme, puse un ejemplo la última vez muy cortito, que era, yo me acuerdo en los años, es un ejemplo que está relacionado con eso, pero además mayor, en los años 70, yo recuerdo en España, sí, había empezaban los grandes desarrollos, la época de López Rodó, la época de Ayús, de Bullastres, Mariano Rubio, la época de la estabilización económica y tal. Bien, pero aún había problemas de privación. Y los jóvenes, o nuestros padres, tenían ilusión, por ejemplo, por comprarse un 600. Y era una ilusión impresionante. Y ya no el 600, sino el simple hecho, me acuerdo perfectamente, de que en mi finca una de las ilusiones más grandes fue comprar una televisión. Es decir, un televisor. Y bajaba todo el mundo. Todo el mundo bajaba a ver la televisión de mi casa. Había ilusión. ¿Por qué? Porque partíamos de la deprivación. Ahora no hay deprivación, ahora hay saciación. Y con la saciación no se llega ya a ninguna parte. Hola, buenas tardes. Sobre lo que ha dicho del vacío existencial. Hola, buenas tardes. Sobre lo que ha dicho sobre el vacío existencial en las personas mayores, ¿nos puede apuntar algún recurso o alguna pauta? Bueno, ya no solamente es para las personas mayores, sino para cualquier tipo de persona. Lo que pasa es que las personas mayores, por el tema de la jubilación, etcétera, y por lo que he comentado también, de que en esta sociedad es la sociedad, como decía el doctor Enrique Rojas, light, es decir, como especie de Kleenex, lo que nos sirve se tira, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que sí que está claro es que incluso desde la infancia hay ya que preparar, tanto en la instrucción como en la educación, a la gente
para que sepa lo que tiene que hacer fundamentalmente en la jubilación y que esté preparada para la jubilación con recursos. No en la jubilación solamente, sino que tengo que hacer en la prejubilación. Yo cuando he tenido que hablar con gente que se va a jubilar, por ejemplo, gente mayor, vamos a hablar, gente mayor o no tan mayor hoy en día, bueno, por el cuerpo que estamos hablando, yo les preparo ya psicológicamente como si fueran a hacer deberes de lo que tienen que hacer antes de entrar en la jubilación, que es la prejubilación. Ir quitándose, por ejemplo, ciertas cosas paulatinamente y que cuando entren ya tengan un listado de cosas para lo que hay que hacer. ¿Está claro? Prepararlos para eso, con recursos psicológicos, siendo, por supuesto, los grandes enemigos de una persona jubilada o de una ama de casa, también que no trabaje, el teleabuso y la telefijación. Son grandes enemigos precisamente de estas edades, el teleabuso y la telefijación, entendiendo que son incluso dos conductas de adicción. O sea, preparar a la persona mayor, pero ya desde pequeña, desde ser joven, para cualquier edad, pero sobre todo para la jubilación, que tenga recursos para saber lo que hacer. Si no, aparece el vacío existencial. Y hay mucho suicidio, ¿eh? Gente mayor hay mucho suicidio. Que ha dicho de la gente mayor, lo de los recursos es como si uno se impusiera deberes, igual que los niños tienen tareas para hacer en el colegio, pues esas tareas las hacen los niños en casa, lo revisan los padres, pero la persona mayor se tiene que imponer ella unas tareas, pues ir al gimnasio, ir a pasear una hora, ahora me voy al cine, ahora voy a una charla, ahora leo un libro, ahora visito a mi madre o a mi hijo, o sea, diferentes actividades para no caer en esa vida sin sentido y ese aburrimiento, que por otra parte el aburrimiento tampoco es malo. No, no. Yo recuerdo cuando éramos pequeñas que decíamos, yo le decía a mi madre, mamá, me aburro, y me decía, pues monta en burro, como diciendo, si es que no tiene ninguna importancia el aburrirse, la vida lleva el aburrimiento, igual que lleva el dolor, igual que lleva la alegría, ¿no? A mí lo que me preocupa es los niños, porque yo creo que vivimos una sociedad, aparte de epicureísmo o narcisismo, totalmente ignorante. Claro. Yo creo que hoy la gente no sabe nada. Yo recuerdo en los años 70 que ha nombrado antes, ir al cine sería ver películas de otros países, porque claro, estábamos en una dictadura, aquí no había mucho cine, había cine pero era un poco superficial, ¿no? Y algunas películas eran interesantes, otras no. Y entonces hoy en día a los niños se les pasa de curso, sepan o no sepan. Es decir, se está premiando la ignorancia, se está premiando la fealdad, se está premiando la crueldad, la delincuencia. Y la víctima, siempre que hay un asesinato, se dice el nombre de la víctima, el del asesino no, me da igual que sea de este país o no. O sea, como dando a entender que la persona que se queda expuesta es la que menos debería de quedarse expuesta, ¿no? Entonces, claro, estamos en una sociedad que está todo al revés. Totalmente. Entonces, al estar todo al revés, estamos todos fatal. Totalmente. Totalmente de acuerdo. Quería el doctor Ginés hacer un comentario. Bueno, sí, yo quería apuntar una afirmación muy célebre de McIntyre que es fundamental, y es que la capacidad de planear y comprometerse en proyectos a largo plazo es condición necesaria para encontrar sentido a la vida. Es decir, si vivimos en el hoy y ahora, si no damos razón de nuestras acciones, si vivimos en la cultura de la instantaneidad, al final sucede un tedio terrible. ¿Por qué? Porque en el fondo no hay un aliciente a encontrar un sentido que trascienda aquello que yo estoy haciendo hoy y ahora, que parece que es lo último. Y lo último siempre sabemos que es lo penúltimo. Llegará un punto en que será último, pero mientras tanto nuestra vida se entreteje narrativamente. Y no podemos hablar del pasado, no podemos proyectar hacia el futuro si no tenemos una sólida instancia de presente, pero no un presente basado en la instantaneidad, sino un presente que tiene proyección. Es decir, el medio plazo por el que muchas veces giramos nuestra atención, ese medio plazo se construye desde el hoy.
y el hoy no está centrado en el hoy y encapsulado en el hoy, sino que tiene proyección hacia un futuro que llegará de un modo u otro, pero que tenemos que forjar desde hoy, ¿no? El hecho de poder aprender del pasado, de lo que quepa aprender, que es mucho seguro, y el hecho de que podamos anticipar el futuro a base de estar bien asentados en el presente, pues es condición para encontrar sentido a la vida. Pero en nuestro tiempo vivimos, digamos, en clave de escisión, el pasado, el presente, el futuro, como tres compartimentos que nada tienen que comunicarse entre sí, y el resultado, como es natural, es muy empobrecedor, ¿no? Pues eso es lo que puedo decir al respecto. Yo quería hacer un comentario en relación a una conferencia que se dio, que la disteis vosotros, aquí en la Escuela de Filosofía. Me pareció muy interesante y que vengo a recogerla también ahora en estos momentos. Hay dos conceptos que no tienen que ver nada en la época, pero que sí que son importantes tenerlos. Por una parte, el liberal Alexis de Tocqueville, en su momento, hablaba de dos conceptos que para mí son importantes. Hablaba de la diferencia entre individualismo e individualidad. Cuando hablaba del individualismo, era prácticamente, el individualismo era un poco lo que hemos comentado antes, refugiarse uno en su casa, no hacer nada, prácticamente no tener compromiso con la familia, etcétera, y vivir mi propia vida. Lo digo por la diferencia semántica. En cambio, cuando hablaba de individualidad, era tomar conciencia de la razón, de la propia independencia, de la propia libertad y sobre todo del compromiso. Que esto es importante, esa palabra aún no ha salido, es el compromiso. ¿De acuerdo? El compromiso con algo. No refugiarse, como digo yo, centrípetamente, sino salir hacia el exterior. Y digo que el otro día estuve oyendo una conferencia que me pareció extraordinaria y que vuelvo a retomar a Agustín de Hipona. Agustín de Hipona, me gustó mucho San Agustín, porque era muy escéptico y se planteó el problema del escepticismo de su época, que es extrapolable hoy en día. Y entonces él tenía y volvió a las reflexiones sobre algo que llamó la civilización del amor. La civilización del amor. No ha salido la palabra amor por aquí, ni la palabra compromiso. Es la clave, el amor y el compromiso. Y la reflexión de Dios en un encuentro antropológico. La reflexión del mundo y la reflexión de la persona. Es decir, en ese trípode hay que ir pensando. Me gustó mucho cómo cada uno tiene sus momentos de escepticismo y entonces él salió de eso con estas reflexiones. Por eso cuando se habla, y se ha hablado tantas veces desde un punto de vista hasta médico, psicológico, etcétera, del amor, ustedes, habrán oído hablar o habrán estudiado la tríada de Stenberg, de lo que hablaba, que era el amor verdadero. Me sigue gustando el concepto de la tríada de Stenberg, en el cual hablaba, por una parte, digamos que el amor verdadero sería el concepto de la pasión, por una parte, que nunca debe perderse, esa pasión que conlleva el eros, que lleva la sexualidad. Por otra parte, la intimidad, que era realmente la amistad dentro de la pareja, la intimidad. Y en tercer lugar, la palabra de la cual ese trípode se cae, el compromiso. Si no hay ese trípode, no funciona una pareja. Y el compromiso es la palabra clave que me gustaría que saliera de aquí. Compromiso es trascendencia, ya sea trascendencia teleológica o trascendencia en este mundo. Pero si verdaderamente queremos amar a los demás y salir de nuestro compromiso, de nuestro, narcisismo, tenemos que comprometernos. Y tenemos que comprometernos con nosotros mismos porque nadie nos va a salvar más.
Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por su amable presencia. La Escuela de Filosofía va a continuar con nuevos eventos, con nuevas conferencias. Tengo entendido que el próximo miércoles 23 de abril será la próxima y seguiremos recorriendo el pensamiento ético a lo largo de la historia de la filosofía, que es un modo de conocer pues, las vicisitudes de nuestro tiempo, porque la filosofía está muy pegada a la realidad, está especialmente pegada. Quiero cerrar con una afirmación de Leibniz que nos ayuda precisamente a forjar una identidad sólida y a legitimar también la idea filosófica del gobierno del mundo. Dice Leibniz en su disertación sobre el estilo filosófico de Nisolio. Dice, los filósofos no se distinguen de la demás gente en que perciban cosas distintas, sino en que las perciben de otro modo, es decir, como el ojo de la mente y con reflexión o atención y comparándolas unas cosas con otras. Los ojos de quien aspira a dedicarse a la filosofía han de aprender a mirar, a contemplar con pausa, con morosidad, a examinar con atención, en primer lugar, la propia vida. Pues de eso se trata, de hacer examen, de hacer balance y, por supuesto, de comprometerse en proyectos que merezcan la pena. Para eso está esta Escuela de Filosofía y a todos les esperamos. Muchas gracias. Muchas gracias.